Hola y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy quiero hablar de un tema que encuentro interesante, que es las concepciones que se suelen tener en torno a Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, versus lo que realmente representa o básicamente la plenitud de el impacto de Freud, que uno logra cuantificar a la hora de leer en profundidad sus distintos trabajos, ensayos y también su contexto y punto de enunciación histórico. Esto debido a que hace un tiempo vi un video de un canal de YouTube bastante popular conocido como Monitor Fantasma, llevado por un comunicador social, alguien que no es del área de la psicología y que se nota que no es del área de la psicología, en la cual básicamente se limita a grandes rasgos a decir que el psicoanálisis no es una ciencia o que es una pseudociencia y que básicamente esta persona pone en tela de juicio la influencia de Freud a lo que es el campo del saber occidental. Esto se entiende debido a que, claro, o sea, si tú tienes un canal de YouTube, decir algo como relativamente polémico o edgy, claro, va a traer visitas y gente que no es como del campo o que siendo dentro del campo es particularmente crítica de Freud, va a querer escuchar algo que suene como tan rupturista. Muchos de los argumentos eran que Freud recoge ideas que venían previas a él. También se habla, y esto cabe destacar que este video lo veía hace mucho tiempo. También se habla de cómo no hay un fundamento científico al psicoanálisis o cómo hoy en día la terapia psicoanalítica tal como se debiese hacer de forma dogmática, al compararla con metadata, es menos eficiente que otras terapias modernas. Ahora, esto ayuda a alimentar una visión un tanto popular en torno a Sigmund Freud, en la cual este es un pseudo científico o un charlatán que no tuvo mayor aporte y que además es una figura particularmente machista, etcétera, porque esa es otra concepción que se tiene en torno a Sigmund Freud debido a lecturas muy literales de sus trabajos. Y por eso es importante entrar a leer al autor en profundidad, porque por ejemplo, en torno a lo que sería el machismo freudiano o el falocentrismo freudiano, este, hay que entender el punto de enunciación del autor y hay que entender la historia y la biografía del autor para más o menos saber interpretar qué es lo que quiso decir con muchos de sus trabajos. Hay que entender que Freud vivió en la primera mitad del siglo XX y previo a la primera mitad del siglo XX en una sociedad particularmente represiva y particularmente marcada por roles de género muy pétreos. También hay que tomar en cuenta que Freud forma a su hija Ana Freud como psicoanalista y que Ana Freud de hecho sería después la heredera de la tradición psicoanalítica y una de las grandes figuras de este campo, este, llegando a desarrollar los mecanismos de defensa neuróticos y además logró llevar el psicoanálisis al tratamiento de niños en la temprana infancia. Se habla también de que, de que Freud básicamente sugestionaba a sus pacientes y esto es algo chistoso porque esto es algo que el mismo Freud reconoce como un error eh, dentro de lo que fue el desarrollo de su método. ¿Qué es lo que pasa? Durante la época en la que Freud desarrolla sus trabajos, todavía no se sabía mucho de la salud mental. Y de hecho, por ejemplo, el que fue un gran mentor para Freud, Charcot, descubre que las condiciones histéricas o de trastornos psicológicos particulares no solo respondían a hombres, sino que también, no solo respondían a mujeres, sino que era una condición que también podía afectar a hombres. Freud continúa con esta tradición y de hecho llega a la conclusión de que se puede tratar o de que se puede generar un efecto terapéutico mediante el ejercicio de la palabra. Y él mismo, dentro de sus trabajos, va reconociendo los distintos baches o los distintos golpes que se fue dando a lo largo del desarrollo de su método
debido a que estaba incursionando en un nuevo campo de estudio y que además él mismo reconoce que no es que no tiene un fundamento particularmente como concreto, sino que más bien se basa mucho en lo que es un saber intuitivo o que rescata ciertas tradiciones del chamanismo, etcétera. Lo cual no significa que sea un saber inválido, y ese es un problema con el discurso de la modernidad que ve como único saber válido el saber científico, lo cual es un problema porque el mismo enfoque científico tiene limitantes que responden a su misma configuración. Tiene la ventaja de que en teoría no debería ser muy dogmático debido a que no cree en una verdad concreta y se tiende a cuestionar todo, pero tiene la desventaja de que al ser un método que ha estado muy metido en los sistemas educativos, se suele ver como la única forma de saber válida o útil. Entonces, bueno, Freud fue un tipo que innovó enormemente en el tema del tratamiento terapéutico mediante la palabra. Fue un tipo que empezó a poner énfasis en cómo las experiencias pasadas afectaban el vivenciar actual de la persona. Fue un tipo que en cartas como las que intercambió con Albert Einstein, que se recopilan en una especie de texto corto llamado El porqué de la guerra, hace un análisis muy bueno sobre cuáles son las motivaciones del ser humano para el conflicto. Fue un tipo que en una época particularmente represiva en lo sexual logra de cierta manera incomodar y además innovar en cuanto a el reconocimiento de que la sexualidad, el líbido, el deseo, etcétera, son cuestiones que son naturales e inherentes al ser humano y que en el fondo logra remover algo que se podría calificar como un sentimiento de culpa neurótico ante ciertos objetos de deseo. Por ejemplo, trató a una paciente que estaba enamorada del marido de su hermana muerta, si mal no recuerdo. Logró remover ese sentimiento de culpa. Esto es algo que hace que Freud sea particularmente incómodo para las personalidades autoritarias, vengan desde el conservadurismo religioso de derecha o venga desde esta especie de neopuritanismo progresista de izquierda que básicamente genera como una satanización en torno a la sexualización, en torno a la sexualidad, etcétera, ya que Freud era un tipo que decía, no, bueno, los seres humanos somos seres humanos sexuales, hay pulsiones libidinales que se les da cierta salida mediante sublimaciones, mediante lograr concretar, mediante la seducción, etcétera, consumar un acto con el objeto de deseo, etcétera. Es un tipo que más bien se avanzó mucho en el tema de que se removiera el tabú frente a la sexualidad. Esto lo hace, de nuevo, muy incómodo para gente con personalidad autoritaria. Además, en torno al machismo que se habla de Freud, hay que entender que mucho de lo que él decía era en torno a analizar la sociedad de su época y en torno a hablar en términos metafóricos y simbólicos. Cuando, por ejemplo, Freud habla de lo que sería el falo, o de que, por ejemplo, digamos, el niño tiene un miedo a la castración, él no habla de una castración literal. O al menos esa es en cierta medida un análisis, una relectura que se hace posteriormente conociendo el punto de enunciación de Freud. El tipo habla de cómo, por ejemplo, en su sociedad, el que tenía como el potencial de crecer, el que tenía el potencial como de desarrollarse, el que tenía el potencial de hacer cosas en lo que sería el mundo externo, en aventurarse, etcétera, sería el varón. Y él hace la comparación con el falo debido a que el falo es algo como que se levanta, que puede estar como flácido y que luego se levanta y tiene esa potencialidad. Y cuando, por ejemplo, Freud habla de que, por ejemplo, habría una envidia al falo del hombre desde el punto de vista femenino, él no está hablando necesariamente de un órgano sexual, él está hablando de que habría en su época una envidia desde la mujer hacia la potencialidad que la sociedad le permite al hombre de poder tener aventuras, de poder hacer cosas, de poder llegar al poder político, de poder llegar al poder económico, lo cual es más bien una lectura bastante innovadora para su época. Y por ende creer que Freud se refería a estos temas como de una forma literal y no metafórica un tanto inocente. O sea, más cuando ves de nuevo que la heredera de la tradición psicoanalítica es su hija. O sea, claramente el tipo tenía una plena confianza en las capacidades y en la, digamos,
potencialidad de su propia hija, pero simple y llanamente a la hora de analizar su sociedad, él hablaba de lo que podía ver en torno a él. Esto sin quitar que, claro, en muchos aspectos puede que el tipo haya estado muy influenciado por la cultura de su época y haya tenido posturas que ciento y tantos años después se puedan ver retrógradas, pero desde el punto de enunciación de él, fue un tipo bastante innovador y bastante revolucionario y bastante progresista para el contexto de su época, entendiendo progresista como alguien que impulsa ideas nuevas y revolucionarias, o más bien no revolucionarias, sino rupturistas para lo que sería el contexto de la época y que en este caso serían ideas que yo considero bastante positivas, como el tema de la normalización de lo que sería la sexualidad del ser humano. Entonces, a la hora de hacer un análisis final de lo que sería Sigmund Freud, yo creo que hay que ser un poquito más precavido y un poquito más humilde de lo que fue este youtuber, que es muy popular, tiene contenido de calidad en muchos aspectos, pero que al final es un tipo que se limitó a hacer un par de búsquedas en Google, en releer ciertos artículos de revistas y que en base a eso será una conclusión respecto a uno de los pensadores más sofisticados, o si no más sofisticados o complejos, más, digamos, completos de lo que sería la primera mitad del siglo XX y más valientes, por decirlo menos. O sea, incluso podemos hablar de cierta capacidad de Freud que tienen ciertas mentes atípicas que logran proyectar futuros movimientos sociales antes de que esto ocurran. O sea, por ejemplo, Freud con Albert Einstein intercambiando sus cartas, él habla de la Unión Soviética y en ese tiempo todavía no se sabían de muchos de los abusos que llevaba a cabo la Unión Soviética, pero Freud al escuchar el discurso o al ver los ideales que se estaban promulgando, llega a la conclusión de que estos ideales no se iban a poder llevar a cabo de no ser que se usara una enorme cantidad de poder coercitivo, violencia, ejecuciones, purgas, etcétera. Esto debido a que eran ideas que pasaban o que ignoraban aspectos esenciales de la naturaleza humana. El tipo previó que iba a haber gente que se iba a resistir, previó que iba a haber gente que iba a ser incómoda para el nuevo modelo de sociedad que se estaba construyendo, previó el tema de que como este ideal del hombre nuevo, revolucionario, etcétera, iba a ser bastante perjudicial para la libertad, etcétera. Entonces, eso no es poco para un tipo que no tenía acceso a internet, que solo tenía acceso a lo que podía decir la prensa escrita que eran muy pocos diarios, que controladas por muy pocas manos y que no tenía acceso a mucha información, pero en base como a ciertas, digamos, premisas o ciertas como conocimientos introductorios, logra sacar una conclusión bastante acertada de lo que sería un fenómeno político y social. Entonces, en conclusión, yo recomiendo leer a Freud, yo recomiendo leer a Freud tomando en cuenta que muchas veces se está hablando desde un punto de vista metafórico o que está tratando de expresarse de una forma metafórica, simbólica. Esta es la misma invitación que hace Lacan a releer a Freud, y sacar con pinzas lo que dice, porque la verdad es que sí es un pensador bastante innovador, no solo para su época, sino incluso hoy en día tenía un pensamiento mucho más sofisticado de lo que tiene mucha gente hoy en día, y en especial debido a que hoy en día los sistemas educativos priorizan más la memorización y la recopilación de distintas fuentes de información y agrupar eso como en trabajo, etcétera, más que el pensamiento en sí mismo. O sea, y de hecho, yo creo que este youtuber, el Monitor Fantasma, pecó un poco de ese error, de pensar que sin leer a profundidad al autor podía verdaderamente como interpretarlo de manera correcta, pues. Claro, o sea, igual al final logró su objetivo, tuvo bastantes views, pero desde un punto de vista de análisis académico fue muy deficiente y muy errado y denotó que tenía una profunda ignorancia en torno al tema.